Buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Enrique Francisco Segura. Es de Río Gallegos, Argentina, y desde el año 2016 está radicado en Francia. Es músico, director de coros y orquesta y además es profesor. Actualmente es director estable de la Opal Sinfonietta de la ciudad de Boulogne-sur-Mer. Dirige la orquesta del Festival Lírico de Samoëns y también es director de la Orquesta Franco-Latinoamericana, integrada por profesionales franceses y estudiantes latinoamericanos que viven en Europa. Enrique, puro agradecerte por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por venir. Un gusto. Considerar que surge esta entrevista de una experiencia extraordinaria. Y casual. Y muy casual, sí. Enrique, yo quisiera comenzar por preguntarte ¿cómo es que estás aquí en esta ciudad de las luces y en este país? Una muy buena pregunta. Debo decir que no fue para nada planeado, que esa es la buena cosa, porque creo que si lo hubiera planeado hubiera sido menos bien, digamos, que la experiencia que fue. Yo terminé mis estudios en la Argentina en 2015, en agosto, y bueno, cuando uno termina los estudios, sobre todo en música, mucho le agarra como una especie de vacío existencial de qué es lo que voy a hacer, porque yo había estudiado dirección de orquesta y dirección de coro, y tenía un amigo, tengo un amigo, ¿no? Todavía lo sigo guardando, que es director de orquesta, era mi profesor y también mi jefe, porque trabajábamos juntos, y me dijo, ahora que no estás casado, que no tenés hijos, que es más fácil por ahí desplazarse a otro país, ¿por qué no intentás ir a Europa para ver cómo se desarrolla la disciplina? ¿Cómo se llama ese profesor? Bernardo Teruggi, el gran Bernardo Teruggi, un muy buen amigo, director en la Orquesta Académica del Teatro Argentino en La Plata, que es donde yo estudié. Y él había estudiado en Francia, entonces me dijo, probá Francia, y bueno, las cosas se fueron dando un poco porque el gran problema de venirse a Europa siendo latinoamericano era tener los medios para hacerlo. Entonces yo, bueno, tenía un buen promedio en la universidad, empecé como a buscar financiamientos, becas. Y entre todos los lugares donde escribí, una vez fui a ver un concierto de Susana Rinaldi, que es una cantante de tango argentina, y que había visto en la tele que era agregada cultural de la Embajada Argentina en Francia, en París. Entonces fui a un concierto, y a la salida del concierto, entre todos los fans que estábamos ahí, cuando ya sale por la salida de artistas del Centro Cultural, le digo, llevo una carpeta y le muestro la carta y le digo, me gustaría irme a Francia a estudiar, le dejo mi carpeta para que usted la lea. Y ella me dijo, yo la voy a leer, quédese tranquilo, pero me dijo eso y tenía peluches, rosas, chocolate que le había dado a la gente, bueno, un montón de cosas. ¿Y tu carpeta? Y mi carpeta, y ella, porque estaba sola, subió con todo su cosa y lo tiró así en la parte de atrás del auto y se fue manejando ella. Y yo dije, bueno, ya me parecía genial que la haya podido recibir. Dije, vamos a ver cómo. Y un mes después tenía un mail en mi cuenta que decía, lamentablemente la embajada no ofrece becas para lo que usted hace, pero he visto que tiene un dúo de música latinoamericana. Yo tenía un amigo colombiano, Eduardo, que le mando un saludo, que siempre cantábamos juntos en distintos eventos, y vi que tiene un dúo de música latinoamericana, me gustaría que vengan. Y yo dije, perfecto, quedo a su disposición por cualquier... Yo me imaginé, bueno, si un día vamos a París, ella nos va a abrir la puerta de la embajada. Esa fue mi idea que yo me había hecho. Y una semana después, su asistente me envía los pasajes. Sin preguntarme en el sentido de que no me dijo, están disponibles. Entonces era para irse el 2 de diciembre de ese año, del 2015, llegar el 3, cantar el 4 y volver a Argentina el 5. Yo a todo esto ni le había avisado a mi amigo, nada. Así que voy y le digo a mi amigo, no me puede decir que no, vamos a Francia. Me dice, bueno, dale, lo hice, pobre, le hice anular exámenes y un montón de cosas, y al final nos vinimos a cantar en la Embajada Argentina, el dúo Anca Kuntur se llamaba, y vinimos a cantar los dos a la embajada, y yo después me quedé. Me había sacado la visa para quedarme un año y me quedé acá probando suerte, porque
fue venir sin hablar la lengua, no hablaba francés, fue venir sin conocer mucha gente, más allá de los pocos amigos de mi amigo que me había dicho de venir a Ajá. Francia, sin lugar, con cosas más básicas, sin lugar donde dormir, sin lugar donde ir a ¡Qué trabajar. potente! Así que sí, los primeros meses fueron bastante complicados, los más lindos en términos de crecimiento personal, porque yo pasé de vivir con mis padres a pasar a vivir solo en un país como con esas circunstancias, pero también fueron los que me hicieron crecer un montón porque fue ahí donde tuve que salir a buscar, aprender lo que era buscar trabajo, aprender lo que era... Y sin la lengua. Exactamente, y hacerme valer por mí mismo, básicamente. Sí. Así que esos meses entre diciembre y marzo fueron bastante duros, pero de crecimiento personal muy grande y también, como dice un amigo mío, eh, hay que agradecer la bondad de los desconocidos, porque también conocí mucha gente que no necesariamente podría no haberme ayudado y que me ayudaron y que fueron muy gentiles conmigo. El director de la Casa Argentina, Marcelo Balcells, que yo fui a hablar con él, Precioso. músico, con una sensibilidad muy grande para nosotros los artistas, y él me ayudó mucho para poder en ese momento conseguir alojamiento a mitad de año, porque aquí el año escolar empieza en septiembre, y yo llegué en diciembre, era todo muy complicado. Y bueno, también el clima, en Argentina hacían 35 grados y yo llegué acá y hacían -4. Ay. Así que era bastante, mucho cambio en muy poco tiempo, En así muy que poco eso tiempo. fue bastante casual, digamos. Enrique, y antes de seguir Ujú. con este Ujú. recorrido, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo es que decides Sí, bueno, optar por eso, eso? la decisión de optar por eso vino bastante tarde, si bien siempre estuve bastante ligado a la música, en el sentido de, bueno, mi mamá es abogada, son melómanos mis papás, los dos conocen mucho de música y les gusta, y a mi mamá siempre le gustó cantar, Ah, pero no estudiaron profesionalmente la música, y mi papá tocó la guitarra, tuvo un pasaje medio fugaz en el conservatorio y después no siguió con eso, él era más de la rama de la electrónica, él es técnico electromecánico. ok. Pero siempre tocó la guitarra y le gustaba cantar, y cuando yo era chico cantábamos música folclórica argentina, y Ay, yo de muy chico siempre aprendí del repertorio de folclore porque era lo que cantaba mi papá, y cantábamos juntos en las guitarreadas en casa. ajá. Y a los 6 años, 6, 7 años, alguien me sugiere de ir al coro de niños municipal en Río Gallegos, que es donde yo nací. Ya. Y ahí empecé, fue mi primera experiencia con una partitura y cantando con otra gente. Muy chiquito, yo era el más chico del coro, tenía 7, y todos mis colegas, digamos, mis Ajá. camaradas del coro tenían entre 18 y 20 años, 25, estaban todos en la adolescencia yendo para la adultez, y yo era el chiquitito, era el último, una pulga que caminaba por ahí. Y así fue mi primera experiencia con la música. Después, varios años después, me mudé de la Patagonia, me fui hacia Mendoza. ¿Cómo fue ese tránsito? Eso es porque mi mamá es mendocina, Ya. y mi mamá y mi papá se conocen cerca de Buenos Aires, en Montermoso, en realidad en la costa, de Ajá. vacaciones los dos vacacionando, mi papá viviendo en el sur, en Río Gallegos, y ella viviendo en Mendoza. Perfecto. Se conocen allí y después se casan y se van a vivir al sur, pero la familia de mi mamá, toda la familia materna está en Mendoza. Entonces, por varias situaciones de la vida, un día nos fuimos a vivir cerca de la familia de mi mamá. ¿Se traslada la familia? No, toda la familia, nos fuimos a vivir allí. Yo tenía 13 años, Ya. y me fui a vivir a Mendoza con toda la familia, y ahí estuvimos 6 años viviendo, y en esos 6 años conocimos también en un ambiente de guitarreada, en realidad, porque era en la casa de una tía mía, aquel que se llamaba Javier Rodríguez, que era el cantante en ese momento de Ariel Ramírez, que es un compositor de música sobre todo tradicional argentina, pero que hizo La Misa Criolla y otras obras más consideradas académicas, si se quiere. Y él escuchó cantar y me vio que estaba muy motivado y que siempre me gustaba, y se sorprendió y me dijo, mira, hay una escuela de música, donde es como una escuela secundaria, la Escuela de Niños Cantores de Mendoza, ¿por qué no te inscribías ahí, probás? Yo conozco a la directora. Y ahí empecé mi estudio formal, ¿no? Ahí aprendí a lo que se dice a leer partituras, a aprender un instrumento que era el piano, y estudiar dirección de coro. Ya. De los 13 a los 18 hice toda la escuela secundaria en Mendoza, ahí en ese colegio, que me aprendió un montón de cosas. Me enseñó todo lo que era el mundo del arte, me enseñó lo que es
lo que es el mundo de la música, lo que es la responsabilidad de estudiar un instrumento, el gusto por la música me lo potenció. También, bueno, establecí muchos vínculos de amistad que incluso habiéndome mudado mucho, porque, bueno, mi sobrenombre es chino, nací en la Patagonia, es todo un lío, nací en la Patagonia, me fui a vivir a Mendoza 6 años y después viví 6 años en La Plata, que es donde hice, que es cerca de Buenos Aires, que es donde hice mis estudios universitarios en música. Perfecto. Quedamos en esta crisis existencial. Exactamente, bueno, esa crisis a los 18 años, cuando terminé la secundaria. Terminar la secundaria. Esto de 18 años, bueno, pero con la música uno no puede vivir. ¿Cómo uno va a vivir de la música si el músico siempre tiene problemas económicos ¿De dónde venían esas voces? No era mi familia, porque mi familia siempre me sostuvieron bastante en lo que dice, nunca me impusieron nada y por ende por lo tanto yo había estudiado también abogacía y había estudiado mi técnico electromecánico, pero ellos nunca me dijeron estudia esto o fíjate de hacer estudios serios, pero era más la idea que se hace uno mismo en realidad. Esas melodías latentes, ¿no? Que existen. Que están un poco como en la sociedad, son bastante comunes y también la historia en relación a los grandes compositores se ha encargado de marcar esto de el pobre compositor que al final de su vida siempre se encuentra pobre y cuando en realidad no siempre es la verdad, no siempre es la verdad, pero hay un poco de esto. A los 18 años uno dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a estudiar música y después me voy a morir de hambre. Esa es la verdad, uno piensa un poco eso. Y entonces hice una cosa que psicológicamente tiene todo un análisis, me parece, que es que me fui a inscribir en la facultad de Ingeniería Civil, porque me gustaba también la parte matemática. Y al mismo día me inscribí en la facultad de dirección de coro en la Universidad de Cuyo, en Genial. Mendoza. Como diciendo, como que internamente estaba totalmente dividido. O sea, quería hacer la ingeniería porque sabía que me podía quizás ayudar más económicamente, pero en realidad lo que me gustaba era la música. Entonces... Con un cerebro una y con el otro cerebro la otra. Entonces ingresé a las dos, hice los exámenes de ingreso a los dos. Quedé en las dos, pero durante 5 meses, no menos, 3, 4 meses hice como en paralelo las dos carreras y después al cabo de 3 meses me di cuenta que la ingeniería no era lo mío y que lo mío era el arte, la música y también me di cuenta que la dirección de coro me gustaba, pero que yo también me gustaba la parte de instrumental, la parte de los músicos de orquesta. Y fui a ver un concierto. En ese momento no me acuerdo quién era el director, era un inglés, me acuerdo que había venido a dirigir la orquesta de la Universidad de Cuyo y me impactó mucho ese concierto, me gustó mucho no sé si por el director, y dije, esto quiero hacer, me gustaría hacer esto. Entonces me fui a estudiar a La Plata, otra vez mis papás no tuvieron problema, me dijeron si tenés ganas de ir, y me fui solo primero a La Plata a estudiar esta carrera. Y ellos al tiempo, a eso de los 6 meses, decidieron venirse donde yo estaba estudiando, así que me siguieron después. ¡Qué lindo! Cuando digo mi familia son mis padres, mi hermana más chica y mi hermano más chico, así que todo el mundo se fue a La Plata a caminar. Así que fue una familia que se mudó bastante, no fuera del país, pero en el país. En el país. Lo cual también habla de una cierta facilidad de no enraizarse en algún lugar, me parece. Una flexibilidad, ¿no? Cierta flexibilidad, quizás porque también el origen de mis padres es de provincias diferentes. Pero también eso creo que también me hizo, si se quiere, heredar una cierta facilidad de después cuando me tuve que ir a Francia, si bien siempre los afectos estuvieron en Argentina, poder irme con cierta facilidad. Cuando yo me fui, me dije voy a venir 3 meses a Francia, finalmente después de mis estudios universitarios, voy a ir 3 meses a ver cómo lo llevo. Y hace 7 años que estoy, hace 3 meses acá. Yo siempre digo lo mismo, hace 7 años que hace 3 meses me fui. Genial. Que se fue alargando y bueno, si bien siempre considero que acá pude desarrollar mi actividad como me gusta, porque hoy tengo la suerte y el privilegio, porque me considero un privilegiado, de vivir de lo que me gusta, es decir, de vivir de dirigir coros, orquestas y dar clases de música, que es lo que me gusta hacer. Uno siempre estando lejos paga un poco el precio de no ver a sus padres, no ver a sus hermanos todos los días. La tecnología ayuda mucho en ese sentido, no es como en otro momento, claro. Pero es cierto que para decirte cosas muy que marcan, cuando yo me fui, y acá pido perdón a mi papá, cuando yo me fui, mi papá tenía el pelo negro y ahora que volví ya lo vi un poquito más blanco.
Ay, sí. O mi hermana, cuando me fui, estaba en la facultad estudiando, ahora ya se fue con su novio a vivir a otro lado. Mi hermano era así y ahora viene y me saca una cabeza. Ay, O sea que el sí. precio lo ve ahí uno cuando vuelve y después cuando se va empieza a sentir como una especie de doble, acá hay una palabra que es ¿no? Doble desracinamiento, se desenraiza de un lugar y se va al otro, y a mí me pasa que al principio me desenraicé de Argentina para venirme a Francia y me costaba mucho irme de Argentina, no me costaba tanto irme de Francia y ahora me pasa en los dos sentidos, En los dos porque sentidos. yo ahora estoy creando muchos vínculos Acá. de amistad acá, Sí. y gente que es casi como mi familia acá, que ha reemplazado un poco el rol de mi papá o el rol de mi mamá, porque son muy próximos o en edad o porque han sido de consejo muy grande. Ajá. Entonces me pasa cuando me voy de acá que me siento un poco desprotegido, esa sensación Sí. rara de los aeropuertos, y cuando me voy de Argentina también me siento mal porque dejo a mi papá y a mi mamá. Sí. Entonces hay como un doble juego que creo que no se va a terminar nunca. Sin Se duda. queda siempre un poco Permanece. permanente. Sí, O sea, sí. no sé si, no lo considero una herida, pero es yo lo constato, Es digamos. un punto de inflexión. Exacto, exacto. Y yo quería preguntarte Sí. por tu voz, a propósito de que cantabas en el coro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces- Bueno, como siempre canté cuando era muy chico, siempre fui un entusiasta de la voz. Ya. Al principio pensé siempre me consideré alguien que no tenía vergüenza para cantar, que me parece que igual dentro de lo que es el canto, y esto ya lo digo un poco como director de coro, pero también por una experiencia personal, dentro de lo que es el canto, como el canto es en muy buena parte expresión, en el sentido literal, expresión, si uno no puede sacar hacia afuera eso que quiere decir, tiene más problemas. Muchos de los problemas que hay con los más chicos, yo que doy clases también a chicos en el ¿Chiquitos? conservatorio, Ajá. muchos de los problemas del principio son esto de tener vergüenza, de ser tímido, y yo nunca fui alguien de mucha timidez, quizás por también la personalidad un poco de mi papá, sobre todo, que era es expansivo como, Es expansivo. como personalidad, pero nunca tuve ese problema de timidez. Entonces creo que tenía una parte resuelta de lo que es el canto desde muy chico, de cada vez que había la Sacarla. guitarra tenía ganas de cantar y no me importaba la crítica, nada. Lo cual no quiere decir que cantaba bien. Ya. Después aprendí en los coros, y eso después viene lo que es la parte de formación y estar un poco más afinado. No soy cantante profesional, pero tengo una cierta formación ligada a los coros, sobre todo, que me permitió tener las bases para dar consejos a otra gente que canta, Ajá. y sobre todo para lo que es la salud vocal. Perfecto. Cantar sin hacerse daño a la voz, que es muy importante al principio, porque uno quizás cuando canta naturalmente, cuando habla, gana ciertos vicios que no necesariamente son favorables para el canto. Ok. Entonces, bueno, después hay toda una técnica que desarrollar, pero la formación que tuve después me permitió entender algunas cosas, me permitió tener cierta humildad, si se quiere, dentro de lo que hago, porque me doy cuenta que el canto es una rama aparte, como lo es la dirección, y hay gente que lo hace profesionalmente. Ajá. No es solamente cantar, no es solamente las ganas de cantar, hay también una cosa de preparación, hasta en cualquier tipo de música. Esto no quiere decir Sí. solamente en lo lírico ni en los coros, también el cantante popular, el cantante de música, todos tienen su técnica y su especificidad. Pero siempre tuve un cierto placer, y de hecho desde que tengo 6 o 7 que empecé con el coro de niños y hasta el día de hoy, incluso siendo director de coros, aparte canto en un coro, que me gusta, no perdí un solo año paré, dejé de cantar porque no me daba el tiempo y demás, y lo extrañé enormemente. Ay. El hecho de cantar con otros, sentir cierta armonía, hay una cosa muy linda que es del coro, que yo siempre recomiendo mucho a mucha gente que quizás tiene miedo y que piensa que los coros hay que saber leer música, y en realidad todo lo contrario. Hay mucha gente que canta en coro amateur y que no sabe nada de música, y que va y que descubre una cosa nueva. Hay como se vibra juntos. Se vibra Se vibra juntos, hay una energía que pasa, hay un escuchar, se aprenden muchas cosas que no tienen que ver forzosamente con algo de la música, vinculado al conocimiento musical, pero que están ligadas a, por ejemplo, escuchar al otro, saber cuándo tengo que
tomar la Entrar o palabra, salir, cuándo me claro. tengo que callar, cuándo soy protagonista, cuándo soy acompañante. Hay muchas cosas que se aprenden casi como una especie de democracia viva, digamos, Genial. que se da implícitamente, digamos. Ujú. Perfecto, perfecto. ¿Y, y la escucha? ¿Qué Y la escucha. significa la escucha? Bueno, me parece que hay como varias formas de tomarla. Para el músico la escucha es fundamental. Eso es, no hay, hay una escucha que tiene que ver con el oído puramente musical, me parece que es un reconocimiento de algunos elementos musicales, acordes, saber lo que es un acorde, saber qué instrumentos tocan y demás. Ajá, Hay una escucha más analítica, si se quiere, ya, o quizá una oreja, le decimos nosotros en Argentina, más expresiva, ya, que tiene que ver tiene también que ver con cómo expresamos lo que escuchamos. sí, Porque eso también es una habilidad que considero que el músico tiene que desarrollar. Cuando uno escucha una música no solamente escuchar el material musical, el elemento musical, sino vincularlo a un sentimiento sí, o a una expresión, básicamente, porque la música también es eso, es energía. sí, Y después en lo que tiene que ver con la vida cotidiana, hay una escucha y que eso también hay que desarrollarlo. Como director de orquesta estamos obligados, creo yo también, a eso. Obligados en el buen sentido de la palabra, no forzados, pero obligados en el sentido de que hace parte de nuestro métier, que es estar a la escucha, no solamente en el momento del ensayo, pero a la escucha de la sensación de la gente. Y también pasa en la dirección de coro. Cuando uno maneja un grupo, tiene un manejo de grupos y tiene que persuadir a las personas que están enfrente de uno a hacer lo que uno pensó como idea musical para que la cosa funcione, sí, tiene que saber escuchar lo que la gente propone perfecto. y intentar con una cierta psicología, con una cierta amabilidad, con una cierta, alguna gente dice con una cierta tiranía amorosa, es decir, con una mano firme en un guante de terciopelo. Con límites claros. Exactamente, acá se dice una mano de hierro en un guante de terciopelo. Ya, Una vez que la orquesta propone, con mucho respeto y o el coro propone, con mucho respeto y con mucho tacto, si se quiere, intentar convencerlos de que quizás hay otra forma de hacerlo y que esas personas se interesen a eso que uno está haciendo. Así que creo que la escucha no solamente tiene que ver con lo estrictamente musical, tiene también que ver con lo social, es muy importante. Y creo que quizás muchos de los grandes problemas en la era de la comunicación, si se quiere, ajá, uno de los grandes problemas que hay al momento de debatir o de discutir o de un montón de cosas, de intercambio de opiniones, tiene que ver con la escucha. Por eso yo casi siempre, para los alumnos de música, sobre todo por una cuestión musical, pero para todo el mundo, siempre digo, si se puede, si tocan un instrumento más o menos, o si tocan una orquesta más o menos, hagan música juntos, porque el hecho de hacer música con gente obliga a esa práctica de la escucha, a la práctica de... estar con otro. Exactamente, de estar con otros. Tiene una dimensión social la música de cámara y la música de orquesta, la música de coro, que es fundamental. Perfecto. Es fundamental. Siempre digo que hay un famoso dibujante argentino, porque falleció hace poco, que se llamaba Quino, que fue el inventor de Mafalda, Sí. y que tenía un dibujo que era muy lindo, que salía Mafalda y decía, si en el mundo el mundo sería mucho mejor si hubiera tantas orquestas como guerras hay en el mundo. Oh, O sea claro. que en el sentido de poniendo en valor esto del lado social de la música, de cómo esto influye y cómo mejora los vínculos humanos, permite que personas que son completamente diferentes en historia, en cultura, en ideas políticas, en lo que sea, puedan, y hay pruebas de esto, hay pruebas en muchísimos lugares, pero que puedan convivir Sí. y que puedan escucharse. Ajá. Creo que es una... Muchas veces cuando uno escucha que hay esto de, no, porque la cultura, la inversión en la cultura y que siempre es lo primero que se corta, bueno, sobre todo en los países latinoamericanos Sobre todo nos en acostumbramos bastante a eso. Sí. Hay que decir que en realidad la cultura no es solamente
las notas, la música y el hecho de ver un espectáculo y entretenerse. Hay todo una transmisión de valores que son muy profundos y que son muy importantes para la vida en sociedad. Entre ellos, la escucha del otro. La escucha, perfecto. Enrique, Enrique, sí. Tu nombre. Enrique Francisco. Enrique Francisco, qué historia, ¿no? Tu nombre. Acá, mire, en Francia todo el mundo se ríe porque Enrique Francisco en francés es Henri François, que son nombres que son primero para gente mayor y sobre todo que son nombres muy ligados a las familias reales, porque son los nombres de casi la mayoría de los reyes de antaño de Francia. Genial. Así que yo siempre digo, acá siempre hago el chiste, tengo doble nombre real. Siempre digo eso, ¿viste? Para hacer el chiste. Pero en realidad la historia es mucho más llana que eso. Mi nombre son los dos heredados. Enrique es el nombre de mi padre y el nombre de mi abuelo. Sé que yo soy Enrique Segura III, en línea de... para hacer todavía el vínculo con lo real. Enrique Modesto era mi abuelo, Enrique Rogelio es mi papá y yo soy Enrique Francisco. Y Francisco, que ahora está más de moda por el Papa, pero en realidad Francisco es el nombre de mi abuelo materno y de mi bisabuelo. ¡Qué potente! O sea que yo tengo nombres heredados de por todos lados. Sí. Por todos lados. Y es... Claro, fue bueno, también en mi familia, bueno, creo que mis dos abuelos eran de personalidades bastante fuertes, me parece, y creo que eso influenció mucho también en mis padres. Y de hecho mi abuelo materno es mi padrino, aparte de mi abuelo. Y yo heredé su nombre Francisco y mi papá, bueno, me puso el nombre que él tenía. Su idea era, su hijo se tenía que llamar Enrique como él. Quizás hay una cuestión de ego ahí. Hay que ver. Pero bueno, dicho esto, casi muy pocas personas. Aquí en Francia todo el mundo me llama Enrique. La mayoría de las personas me llaman Enrique porque fue como me conocieron o me presenté en el momento. Pero en Argentina muy poca gente sabe que me llamo Enrique. La gente más allegada sí, pero casi todo el mundo me sobrenombra Chino. Chino. Que es mi sobrenombre. En Argentina tenemos esta costumbre de nombrar a la gente por alguna característica física o por el lugar de donde vienen. Y bueno, mi mamá tiene los ojos medios achinados, y cuando era chica le decían la China. La China. Se llama Alejandra, pero le dicen China. Y mi bisabuelo le decía a ella la China. Mi bisabuelo Francisco también. Perfecto. Le decía a la bisabuela la China. Y yo cuando nací muy chiquito también tenía los ojos, era medio gordito y tenía los ojos chinos, parecía un luchador de sumo. Pero entonces como me llamaba Enrique y Francisco y ya era el tercero de las dos líneas, creo que para hacer un poco la diferencia y por la característica física me empezaron a decir chino. Fue una amiga de mi papá que empezó a decirme eso, chino, y quedó, y casi la totalidad de mis amigos y de las personas que me conocen me llaman Chino, al punto tal que mucha gente me conoció como Chino y ni sabe que me llamo Enrique porque todo el mundo me dice Chino. Claro. Entonces es una historia. Nunca lo negué, siempre me gustaron mis nombres, Enrique y Francisco, me encantan los dos, pero siempre la mayoría de la gente, acá algunas personas ahora me dicen Chino, otros me dicen no, pero ¿por qué te dicen Chino? En Francia por ahí está medio mal visto esta costumbre latinoamericana de llamar a alguien por una característica física. Perfecto. En Argentina, viste, por ahí a un amigo que es medio gordo, le decimos, gordo, ¿cómo andás? Y es casi afectivo. Y acá, ¿cómo le vas a decir gordo? ¿Cómo le vas a decir chino? ¿Cómo no? Queda mal. Entonces, bueno, acá mucha gente me da reticente a eso y me dicen Enrique. Y como mi papá y mi abuelo... Mi abuelo falleció, pero mi papá está en Argentina, no hay este conflicto de intereses. Genial. Así que... Y yo quería preguntarte por esto de enseñar. Sí. ¿Cómo surge esto de enseñarle a otros? Que es distinto de dirigir, ¿no? Sí. Que es como la docencia. Sí, bueno, en rigor de verdad, el director de orquesta... En el ambiente de la música muchas veces lo llaman el maestro. Sí. El maestro Bernstein, el maestro. Y esto tiene que ver con que el director de orquesta, hay un costado del director de orquesta que tiene que ver con la enseñanza. Si bien en la mayoría de los casos, cuando uno trabaja en algún nivel, los músicos son profesionales, uno debe enseñar también a los músicos su visión de la obra, porque
y aquí voy a entrar quizás en una especificidad de la dirección de orquesta, pero cuando uno llega y trabaja con profesionales, los músicos ya conocen la música, la mayoría de las veces hacemos repertorio que ellos ya han tocado, que ellos ya conocen. Sí. Ellos tienen las partes de cada instrumento y nosotros el director tiene la suma de las partes. Como la totalidad, ¿no? Pero no alcanza con eso. Es decir que si bien cada uno tiene una idea de la obra y una parte de la obra y yo tengo la suma de las partes, hay un plus que se da que es como la lectura que yo le voy a dar en ese momento, en ese lugar, a esa obra. Dicho de otra manera, hay muchas maneras de escribir la palabra mamá o de leer la palabra mamá, sí, pero cada uno le otorga un significado diferente y si la tuviese que escribir, la escribiría con una caligrafía diferente. Ajá. Usted y yo podemos escribir mamá de las dos maneras, todos sabemos que M-A quiere decir mamá, pero su letra no es la misma que la mía. Entonces usted cuando vaya a mostrar su letra, todo el mundo va a entender mamá, pero hay una característica. Cada director aporta esa característica, su caligrafía, a la música, su impronta, que será diferente a la de otros directores. Y es lo que hace interesante el hecho de tocar muchas veces, por decir algo, dije la Quinta de Beethoven porque es una obra del canon musical que siempre se toca o que se escucha muy seguido. Es el interés de escuchar la Quinta de Beethoven muchas veces en diferentes ocasiones o en diferentes lugares. Entonces hay un costado de enseñanza y de transmisión, si se quiere, en ese momento. No solamente gestual, pero durante los ensayos también se habla con el músico y se expresa lo que uno quiere. Pero más allá de eso, siempre tuve este costado de, no sé, quizás dado por la historia, que tuve buenos profesores, eso tengo que decirlo, me parece que tuve profesores que en algún punto, inconsciente o conscientemente, me pasaron este gusto por la transmisión y enseñarle a otras personas. De hecho, una de las cosas que más me gusta hacer no lo hago porque lo tengo que hacer. Yo pensaba tu trabajo con los chiquitos, suponte tú. Claro, por ejemplo, eso es una cosa que muchas veces en el mundo hay gente que no le gusta hacerlo y que es totalmente respetable, o que lo hace porque, bueno, le es una salida laboral y le permite hacer otras cosas. Y en mi caso no peno por hacerlos, me encanta hacerlo, me gusta enseñar, me gusta transmitir un poco y me da cierta satisfacción. También me hago muchas preguntas en relación a eso y me pregunto si lo que uno hace está bien y uno se da cuenta de la responsabilidad que tiene, sobre todo en el caso de los niños, la responsabilidad que tiene cuando dice algo y cuando el niño lo toma al pie de la letra, como porque literal. no hay filtro, un niño no tiene filtro, Sí. ellos aprenden todo y aquí aprovecho para contarte una anécdota que me estoy acordando en este momento. Cuando llegué a Francia hace casi 7 años ya, al cabo de un año empecé a trabajar en escuelas, y hacía clases de canto de coro con niños de escuela primaria en Neuilly-sur-Seine, que es una localidad aquí pegadita nomás a París. Y un día después de un acto escolar, al final de año, viene una madre y me dice, discúlpeme, yo no la conocía, y me dice, discúlpeme, ¿usted de dónde es? Entonces yo, sorprendido, le digo, soy de Argentina, ¿por qué? Y me dice, porque mi hijo aprende todas las canciones que usted le enseña, pero las aprende con el acento. Oh. Es decir, que ellos cuando cantan no se preguntan si lo que yo estoy pronunciando está perfectamente correcto, pero ellos imitan. Y esto sucede no solamente cuando uno enseña la música, pero también en todos los aspectos. Es decir, sí, hay una responsabilidad bastante muy grande en ese sentido, me parece, cuando somos enseñantes, que también hace que sea un desafío. sin duda. Hace que sea un desafío porque el niño recibe y así como recibe dice las cosas y no hay filtro. ¿Viste? Cuando se dice muchas veces los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. No sé por los borrachos, pero por los niños estoy seguro. no hay filtro. Ellos toman lo que uno dice como viene y es un desafío porque uno siente esa responsabilidad y a mí los desafíos me gustan en general y creo que porque me representa un desafío hace que la enseñanza me guste y me haga cambiar de idea, me haga
me descontractura un poco. De más. Me cambia un poco el ambiente, me da otra energía, porque también el niño viene con otra energía, otra alegría, que quizás no es la del adulto, que está con otros problemas, otras cosas. Entonces, eso hace que Circule, eso hace que sí. circule una energía diferente en las Ajá. clases del conservatorio con los más chicos y hasta con los adolescentes. Eso circula una energía diferente. Y eso creo que es lo que me gusta del costado de la enseñanza. Tiene una cosa Perfecto. linda que me gusta, sí. Sí. Y esto de alguna manera de reunir a personas latinoamericanas Ah. a través de la voz. Bueno, eso tengo que decir, acá hay mucho, primero que hay muchas personas que son de Latinoamérica, que vienen a Europa para estudiar el instrumento, para estudiar canto y demás. Y hay una parte que no tiene mucho que ver con el mérito personal, que es como uno es latinoamericano, rápidamente se contacta con otros latinoamericanos para ver cómo han hecho sus estudios, para acomodarse en Francia, para acomodarse en París. Ajá. O tus amigos franceses, cuando te ven que sos latino, hacen una cena en su casa para invitar a sus otros amigos latinos y generar los vínculos. Hay mucho de eso acá. Redes, sí. Y en una de esas ocasiones, con un amigo francés que había trabajado ya muchas veces con gente latinoamericana, se nos ocurrió la idea de por qué no creamos una orquesta donde pueda haber, donde ese vínculo se vea ya inspirado en otras ideas de otras orquestas que existen ya. Y decidimos crear la orquesta franco-americana o franco-latinoamericana. Al principio se iba a llamar franco-latinoamericana y luego dijimos, vamos a ponerle franco-americana, pero va a haber latinos, porque acá la palabra américain, que quiere decir americano, Sí, se usa para hablar de la gente de Estados Unidos. claro. ¿Ah? Como muchas veces también sucede en Latinoamérica, decimos el americano, casi como autoexcluyéndonos Autoexcluyéndonos, sí. sin tener nada contra la gente de Estados Unidos, porque son americanos también, Ujú. pero americanos somos también nosotros. ¿Cierto? De hecho, somos también más. Del sur. Entonces dijimos, vamos a ponerle franco-americana a la orquesta para generar conciencia también en ese sentido. Ojo, que también los americanos son los venezolanos, son los colombianos, son los chilenos, son los argentinos Cierto. que viven aquí. Entonces nos pasaba muchas veces que nos decían en las entrevistas que nos hacían cuando venían para los conciertos, los periodistas, y nos decían, pero la orquesta se llama franco-americana, pero no hay gente de Estados Unidos en la orquesta. Y yo le digo, entonces aprovechamos la oportunidad de decir, justamente, no es que no hay porque los excluimos, pero hay americanos en la orquesta. Hay Genial. chilenos, hay argentinos. Entonces era un poco para abrir también conciencia en ese sentido. Y el proyecto buscaba generar vínculos entre estudiantes que vivían en Europa, no solo en Francia, porque teníamos gente que era venezolana y estudiaba en Alemania, o en Ámsterdam, o en Bélgica, o en Suiza, y que hicimos, desde que se creó la orquesta en fines del 2018, hicimos más o menos 5 o 6 conciertos, con diferentes formaciones, porque al principio empezamos con una orquesta chica de 10 personas de cuerdas nada más y se fue agrandando hasta llegar a 40 a 45 músicos. Qué lindo. Con esto del COVID, y esto es una pena porque el COVID, la orquesta ha funcionado con muchas subvenciones privadas, Ya. y a través de una asociación que era la asociación de mi amigo, y con el tema del COVID, muchas de estas empresas privadas, por miedo a perder, porque fue también un problema económico para ellos, cortaron todas esas subvenciones y la orquesta tuvo un parate bastante grande, incluso hasta ahora, que llega hasta ahora. Aprovecho entonces para decirlo, para que si alguno quiere ayudarnos, Que se abra. es el momento. Que se abra. Sí. Porque estamos pensando quizás volver a hacer algunos conciertos a fines de este año, en diciembre. Y bueno, es todo un tema porque ahí se ha generado, si bien hay muchas ayudas del Estado aquí y demás, es muy difícil porque hay muchos proyectos de orquesta que son tan buenos como el nuestro, y esperemos que haya lugar para todos. Y es cierto que las subvenciones privadas forman parte de la vida cultural bastante importante, y cuando no están, se siente. Y de hecho, hace casi 1 año y medio, casi 2 años van a ser que la orquesta no puede funcionar por eso. En todo caso, no puede funcionar con los 40 músicos. Se han dado proyectos mixtos con gente de la orquesta que cree con otras orquestas y demás. O incluso ellos han accedido
a tocar gratuitamente para un concierto. El último concierto que hicimos ellos tocaron totalmente gratuito. En el periodo de entre confinamientos, hubo un periodo en el que nos confinaron en el 2020 y otro en el 2021, y en el medio logramos hacer un concierto con mascarilla y todo, pero logramos hacer y tocaron completamente gratuitamente para visibilizar un poco este tema de la falta de subvención, y fue un concierto muy lindo, estuvo lleno y demás, con todas las limitaciones de público en el medio, pero bueno, es todo un tema, y la parte asociativa, el COVID en ese sentido, la verdad que impactó bastante, no solamente en las orquestas, pero también en los coros, un poco por miedo, porque cuando hay gente más grande tienen miedo de contagiarse, sí. Otro poco porque aquí en Francia hay esta costumbre de la gente más grande sobre todo tiene casas en el campo y casas en la ciudad, yeah. Y mucha gente se jubiló en esta época del COVID y decidieron irse al campo y se encontraron mejor allí que en la ciudad, entonces dejaron la actividad que estaba en la ciudad asociativa y se fueron allá. Y hubo una cierta inercia aisladora, que en algún sentido, no solamente aquí, pero en todo el mundo, y eso hay como que romper esa inercia un poco de no perder, y se está como empezando a romper, pero hay que casi como reeducar a la gente o rehabituar a la gente a verse, a juntarse, porque los coros y las orquestas es fundamental, eso es fundamental, la vida social, no solamente por el público, pero sino también por crear solo el hecho de crear el grupo. Ajá. Sí, fue todo un tema eso. Fue todo un tema. Enrique, tú hablaste como de la conciencia. ¿Qué significa la conciencia o ha significado la conciencia para ti en tu recorrido? Bueno, ahí, tu vida? Si hablamos desde el punto de vista personal, siempre yo digo que la conciencia, desde el punto de vista individual, me parece que mucho que ver con aquella voz interna que tiene mucho que ver con lo que nos han enseñado probablemente los padres, que nos hace un poco hacer una cierta diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, si se quiere en algún punto, o en lo que podría ser más ventajoso o no, que nos lleva a tomar ciertas decisiones en la vida, o a equivocarnos y ser o no duros con nosotros o no, y bueno, tiene mucho que ver con la educación de los padres, esto de la conciencia. Yo tenía un amigo que decía, mi voz de la conciencia es mi papá que me habla, o mi mamá que me habla. Bueno, yo creo que hay un poco de eso, creo que hay un poco de lo que tiene que ver con la educación de los padres, la conciencia personal. Y también hay una cosa que es más importante, que es la que yo considero y que es la que casi importa más, que es con la conciencia colectiva. Me parece que es la conciencia de vivir en un lugar y poder en algún punto saber que la felicidad de uno implica también la felicidad de los otros. Perfecto. Me parece, yo tengo esa visión. Por ejemplo, en un mundo que es muy desigual, desde mi punto de vista, que no es la visión quizás compartida por todo el mundo, pero en un mundo que es muy desigual, yo considero no puede ser tan feliz que en un mundo donde todos podemos tener las mismas oportunidades. Yo tengo amigos que han estudiado música y que han estudiado dirección de orquesta como yo, que han tenido los mismos méritos que yo o más méritos que yo, y que por distintas realidades vinculadas a algo que los excede, no han podido desarrollar la actividad como ellos hubieran querido y demás. Y eso tiene que ver, creo yo, con la conciencia colectiva. Hay gente que va a decir, bueno, pero a vos te va bien, sí, pero me va bien, me encanta que me vaya bien, me pone contento que me vaya bien, me gustaría que todos tengan la posibilidad que tuve yo y quizás la suerte que tuve yo también. Porque hay una parte que tiene que ver con el mérito, yo no niego el mérito, no pienso que todo venga de arriba ni nada por el estilo, pero hay una cosa que tiene que ver con las realidades de la gente y con la facilidad o no que tiene. Yo tuve la suerte de poder viajar, de poder estudiar, de poder un montón de cosas que hay mucha gente que no las tiene. Y creo que la conciencia colectiva tiene que ver un poco con esto, con el darse cuenta de que uno solo no se la puede arreglar, tiene que haber también... Solo no es posible. Solo no es posible, no solamente que no es posible, sino que también es más triste. Es más triste. Y si uno considera que para que haya una felicidad completa todos tenemos que estar felices, entonces si yo me paro de ese lado de la vida, me digo que me gustaría que todos pudieran tener
por lo menos las mismas posibilidades que tuve yo o las mismas posibilidades que tuvo mucha gente de poder estudiar, de poder comer, de poder, cuando ya hablamos de necesidades básicas, pero de poder hacer lo que le gusta, de poder un montón de cosas que hacen la felicidad, me parece también. Sí. Y Enrique, ¿cómo te vives el coraje? No sé si soy muy corajudo, como se dice. Creo que, no sé, hay... Siempre, cuando me habla mucho de coraje, me habla mucho de cuando me vine a Francia. Cuando mucha gente me dice esta palabra, ahora que me decís, digo lo primero que se me ocurre, cuando me decís la palabra coraje, acá se usa mucho la palabra coraje. ¿En serio? Se dice bon courage, te dicen acá para decirte cuando uno tiene que ir a trabajar o que tiene una cosa difícil para hacer en el día o que tiene una jornada larga, decir buen coraje es como decir te da fuerza, que te dan valor para que te lleves adelante. Y también está en el sentido de la valentía, ¿no? Y en el sentido de la valentía, mucha gente cuando me dice, no, pero qué courage, te dicen, qué coraje de haberte venido así solo a Francia y haber podido hacer tu vida. Bueno, es cierto, hay un poco de, creo que hubo un poco de valentía, pero a la edad que yo me fui cuando tenía 23 años. Hay un poco de coraje, pero fue medio obligado, o sea, no me quedó otra. Había sobre todo mucha inconsciencia, mucha juventud. O vas. A los 23 años uno piensa que se va a comer el mundo, esa es la verdad. Y cuando me vine a Francia yo pensé que iba a ser fácil. Después cuando estuve acá y que me costó, pensaba todo el tiempo en volverme. O sea que el coraje enflaqueció bastante y ganó casi la inconsciencia de decirme que nada, que era joven, que tenía tiempo y que si también quería volver a Argentina hubiera podido y que sabía que... Sí. Pero lo que me hacía quedarme acá era decirme, yo ya conozco lo que hay en Argentina, en el buen y en el mal sentido, ya conozco lo que hay. Si voy allá voy a ganar en comodidad, pero voy a perder la experiencia. Cuando uno tiene 23 años y que le da lo mismo dormir en la plaza del Arco de Triunfo que dormir en un hotel o que dormir... Perfecto. Ahora que yo tengo 30, ya no es lo mismo. Es decir, empieza uno a ganar un poco en comodidad y ya... No sé si tendría el coraje, si se quiere, o la inconsciencia de irme a otro lugar y decir, empiezo de cero, no sé hablar la lengua y no sé... Ya me gustaría un poco llegar con una base. Perfecto. Pero siempre esa palabra coraje, que acá es una palabra que se usa mucho, me la vinculan mucho en mi vida con esta época de mi vida. Y yo siempre le quito importancia porque en realidad creo que la inconsciencia era más grande que el coraje. Y no sé si hay mucho, no sé, coraje, no sé, no creo que sea una palabra que me caracterice. Me gusta que me digan qué coraje, pero no sé si es... No es una palabra que le otorgue un valor muy importante. Me parece que hay otras que... Me gusta más que me digan qué buen tipo, qué buena persona. Qué buena persona. O qué simpático, que me digan qué valiente. Qué valiente. Quizás están vinculadas en algún punto esas palabras, pero no sé. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y no sé si es más o menos valiente. Es lo que hay que hacer. Genial. Y... Enrique, ¿qué ha significado para ti ser el primogénito de tu familia? Bueno, eso, no sé, fui el primogénito en algún sentido y en otro no tanto. Ahora paso a explicar. Mi papá yo tengo 2 medios hermanos más grandes. Mi papá tiene 2 hijos de antes de casarse con mi mamá, que son más grandes que yo, que también les mando un beso muy grande, Romina y Gastón, en ese orden de aparición. Así que yo fui el primogénito del matrimonio de mis padres, pero yo sí, en mi casa siempre tuvimos un vínculo bastante cercano con mis medios hermanos, a diferencia quizás de otras familias, que quizás los medios hermanos vivían casi una vida aparte, pero en mi casa, bueno, mis medios hermanos siempre vinieron, siempre es el día de hoy que tenemos un grupo de WhatsApp todos juntos y hablamos y tenemos una muy buena relación. Y fui el primogénito sobre todo del lado de la familia de mi mamá. Porque yo sí fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo, del lado de mi mamá sí fui el primero. Y no sé, me parece que no le otorgué una importancia muy, muy grande el hecho de ser el primogénito. Sí hay alguna cuestión, creo cuando uno es más chico, de sentir que hay, y queda un poco también ahora incluso, de sentir un poco, sobre todo
en relación a los hermanos más chicos, de sentir esto de sentirse un poco el segundo padre. El padre el padre con menos edad y que ayuda y a un poco protector, y por ahí viste que mis hermanos, bueno, mi hermano, los dos, mi hermana y mi hermano son completamente independientes, bueno, tienen su vida y qué sé yo, y yo por ahí tengo ese reflejo de, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Necesitas ayuda? Viste, tengo como ese reflejo, pero no sé si fue tan importante me marcó tanto el hecho de ser primogénito por esto de que fue un primogénito a medias. A medias, sí. Me parece. Entonces eso siempre, cuando me quería sentir primogénito, me sentía cuando era chico y trataba de hacer mi valor de hermano grande. Ya. Y cuando no, tenía los hermanos más grandes para decir, para hacerme el chiquito. Así que como soy el del medio, en realidad somos 5 segura, el del medio, entonces tenía esa doble posición. Genial. Súper. Estaba pensando en esto que tú hablaste de la pandemia y el COVID. Pensaba en las melodías de Requiem. ¿Cómo te relacionas con las pérdidas y los duelos? Bueno, mira, la pérdida más cercana que tengo, que fue una pérdida bastante dolorosa porque una persona que fue sobre todo muy cercana en el último tiempo de su vida conmigo, pero toda la vida, pero sobre todo el último tiempo porque vivíamos en las mismas ciudades, mi abuela paterna. Que falleció, de hecho, por COVID el año pasado. Ahora en junio fue hace un año. Y yo estando en Francia. Pero aparte, no solamente que era mi abuela, sino que aparte fue una de las personas que más me sostuvo de todo sentido, no solamente afectivo, sino económico y todo. El hecho de que yo quisiera seguir estudiando música y que siempre estaba contenta de ir a mis conciertos, más allá de sus dificultades para moverse, porque también tenía casi 90 años al final de su vida y ella, el día que yo me recibí, no salía casi de su casa, pero el día que yo hice mi concierto de fin de curso de la facultad, estuvo en primera fila y tenía problemas no escuchaba bien, pero ella igual quería estar ahí, ver a sus nietos bueno, las pérdidas, yo igual la recuerdo, no la recuerdo para nada con tristeza. Siempre fui alguien que trata en esos momentos de recordar la parte buena de las personas. No tengo, y de hecho tengo, no sé, me gusta pensar, casi, se me permite el término, es casi farmacológico en el sentido de adictivo y tranquilizador de pensar que hay algo después de la vida. Perfecto. No tengo ninguna prueba. No tengo nada, pero me gusta pensar que hay algo y que en algún punto, bueno, esas personas que hicieron parte de nuestra vida nos están viendo desde algún lado y nos siguen, por más de que no estoy completamente convencido de que eso sea así, pero me gusta pensar y como digo, es casi tranquilizador y hace que uno se deprima menos también. Porque si uno piensa que se termina ya, si lo piensa en términos absolutos, digamos, si piensa que la vida termina y no hay más nada. Aquí hay una frase de un famoso filósofo que dice: la vida es un fósforo en el medio de la oscuridad. Si uno lo piensa en ese sentido, en términos absolutos, la vida no tiene sentido. Si uno lo piensa y piensa que hay quizás una cosa que continúa, hay un cierto sentido en la vida. Si uno piensa, si no, el sentido que tiene la vida es quizás eso, el cambiar entre pensar que la vida tiene sentido y pensar que la vida no tiene sentido, y por ende la muerte. Pero nunca tuve una relación, no considero no tengo miedo de la muerte, por ejemplo, no considero tener ese miedo, y tampoco tuve una relación traumática con la muerte. Espero conservar eso el resto de mi vida. Pero recuerdo a toda la gente que fue parte de mi vida y que partieron a la otra vida o partieron a la nada, como dice Sartre, que me acuerdo de la parte buena de las personas. Tengo esa capacidad, trato de decirme como esos recuerdos, ¿no? Sí, de las enseñanzas, de las cosas que me aportaron, las positivas y las negativas, trato de ver las luces y las sombras de esas personas, porque en definitiva son seres humanos y uno, quizá cuando uno es más chico, cuando uno es más, no entiende esas cosas. Más grande, me parece que cuando uno va creciendo, se da cuenta que bueno, que en la vida hay que tomar decisiones, que pueden gustarle más a otros o no, que no siempre todo es ni blanco ni negro completamente, y bueno, cuando hay una pérdida así, uno se vuelve a encontrar con esta idea de
cuál es el sentido de la vida, hay sentido o no, con qué me quedo de una persona. Y yo siempre tengo esa tendencia a optar por pensar que hay algo más allá, que esas personas nos siguen acompañando y que queda sobre todo el recuerdo, que por lo menos están vivas, y por eso me gusta mucho esta idea del Día de los Muertos que tienen los mexicanos, que celebran y que tratan de recordar a sus muertos, porque es cierto que si no hubiese nada después, lo único que queda de nosotros es el recuerdo de nosotros en las personas que quedan vivas. Así es. Entonces esto me parece muy lindo, y creo que si hay una dosis de verdad en eso, o decir verdad, no tengo pruebas de que mi abuela me esté mirando desde el más allá, pero sí tengo pruebas de que está en mi corazón, en mi cabeza, y que la tengo presente en las cosas que hago día a día, como tantas otras personas. En la primera fila de tus conciertos. En las primeras filas de mis conciertos, o algo que me diría ella cuando voy a un concierto, o si vuelvo a Argentina y que me voy, la última vez que fui fue la primera vez que fui desde que ella no está. O qué me diría cuando me voy a Argentina, o qué me hubiera dicho cuando llegaba. Ese tipo de cosas quedan, y es como si estuviera ahí. Y es como si estuviera ahí. Sí. Entonces, bueno. Enrique, ¿qué concierto escuchó o sintió tu abuela cuando te titulaste? Escuchó, para mi concierto de fin de grado hice la 8ª Sinfonía de Beethoven, que es una sinfonía muy linda. En general, las sinfonías más populares de Beethoven son las impares. La 1, la 3, la 5 y la 7 y la 9. Son las más conocidas. Pero todas las sinfonías de Beethoven son una joya, y las 9 son una joya. Y la 8ª es una sinfonía muy linda, que con 4 movimientos, de los cuales cada uno tiene una historia bastante particular. Y a mi abuela le encantaba, era una sinfonía que le encantaba, ella era fanática de Beethoven aparte y demás. Y también hice Las Criaturas de Prometeo, es una obertura de un ballet de Beethoven, Criaturas de Prometeo, que es el famoso personaje que le robó el fuego a los dioses para llevárselo a la humanidad. Y hice el Kol Nidrei, que es una obra de un compositor que se llama Max Bruch, que se escribe Bruch, y que es una obra, el Kol Nidrei es una obra que habla del día del perdón, del Yom Kippur de los judíos. Y es una obra para violonchelo solo y orquesta. Básicamente el violonchelo vendría a ser como el rabino de la ceremonia, y tiene una parte solista, y la orquesta es como el pueblo que viene a la sinagoga. Así que una obra muy linda. En ese momento Marina de Marco se llamaba la solista, que la hice con la orquesta de Berisso, que es la orquesta que nos prestan para realizar los exámenes de fin de año en la Universidad de La Plata. Perfecto. Y mi abuela estaba re contenta. No sé si la pobre habrá podido escuchar algo, porque como tenía ese problema con su audífono, pero ella estaba contenta de ver a su nieto. Así, escuchaba con el corazón más que con los oídos, mi abuela. Sin duda. Estamos en el final de nuestra entrevista. Qué pena. ¿Cierto? Sí. Y yo quería preguntarte, Enrique, para cerrar, por el amor. Por el amor, ¡ay, qué problema! me metes en camisa de 11 varas, como se dice. ¿Qué decir del amor? Bueno, el amor. Los amores. Bueno, quizás es una de las cosas que le da sentido a la vida. El amor, los amores. En este momento estoy soltero. Si esa es la pregunta, si por hablar de lo puramente formal, estoy soltero. Pero no he estado soltero a lo largo de mi vida todo el tiempo, pero por ahora estoy soltero desde hace unos meses. Y el amor es una cosa, es lo que le da sentido a la vida. No sé, el amor por lo que uno hace, yo lo relaciono muy, el amor tiene mucho que ver con la música en mi caso. Siempre digo, casi el 80% de mi líbido y de mi amor está puesto en la música y en lo que hago, porque es el alimento del alma. Pero el amor es eso, lo que creo que es el motor de todo lo que, no solamente lo que hago yo, creo que lo que mueve a la humanidad es hacer un montón de cosas. Hay otros motores, está el motor del miedo, pero creo que el amor es el que nos hace hacer, las cosas las más fructíferas, las más beneficiosas en la mayoría de los casos. Incluso cuando nos equivocamos, si tomamos las decisiones desde el amor, creo que son más beneficiosas que aquellas que tomamos desde el miedo o desde el odio. Perfecto. Y bueno, podemos quizás decir que es un deseo para la humanidad que haya más amor que odio y que miedo, porque
No es tan fácil quizás, Ajá. no es tan fácil entender eso, pero nada, no tengo una definición de amor, me gustaría poder llenar esa definición tan fácil, pero hay tantos amores, Hay tantos amores. hay tantos amores. Cuando me dicen amor, pienso siempre en mi familia, en los más cercanos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Después pienso en mis amigos, Ay, qué barbaridad. que mis amigos son muy importantes. O sea, para mí la amistad es casi tan importante como la familia. Ajá. Esto de que decimos que los amigos son la familia que elegimos, para mí es muy importante. Perfecto. Incluso con aquellos que por una cuestión de distancia ahora hablamos menos, lo saben, espero en todo caso que lo sepan, Ajá. que por más que no podemos hablar todos los días, si el día de mañana nos vemos es como si nos hubiéramos visto ayer. Los tengo presentes todo el tiempo. Y después, y que en tercer orden, y quizás el menos importante para mí, es el amor romántico, que es, siempre digo que quizás un hombre no está hecho para estar solo y por eso está bueno que esté siempre acompañado. Genial. Pero sí, es cierto que es el que le otorgo menos importancia en mi vida. Siempre los amigos han pasado primero en todas las situaciones. Eso me ha traído también problemas, pero después, como digo, como fue una decisión tomada desde el amor, siempre, Es como se siempre fue integra, se beneficio. integra. Siempre fue beneficio. Acá me estoy metiendo en camisa de once varas, espero que no haya ninguna expareja que me esté escuchando porque... Pero bueno, eso es para responder lo más sinceramente posible. Genial, me parece absolutamente genial. Sí. Enrique, Ujú. puro agradecerte esta entrevista. No, muchísimas Así gracias que a vos. Muchas gracias. Me sentí como en casa, y eso que estamos en casa, pero Genial. necesito sentir más en casa que en mi casa. Es como, me llevo fosforitos encendidos en la oscuridad Exactamente. perennemente. Exactamente. Qué bueno, qué linda frase esa, me gustó.